Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento porque podemos compartir una vez más acerca de la palabra del Señor. Estamos por comenzar un nuevo capítulo del libro de Daniel. Estamos por comenzar el capítulo 7 de este fascinante libro y es un capítulo que entra ya en el aspecto de la profecía. Hasta aquí hemos visto los primeros 6 capítulos que cubren más que nada la historia o la parte narrativa del libro de Daniel. La sección donde podemos ver anécdotas de la vida de Daniel, de sus amigos y de otros personajes que nos dan lecciones prácticas para vivir en el tiempo del fin. Pero hoy sí comenzamos en el capítulo 7 que abre una puerta a toda la parte profética del libro de Daniel. Y este es un libro muy importante porque sabemos que nos habla acerca del tiempo en que estamos viviendo hoy. Por eso debemos prestar atención a la enseñanza y a la profecía que está en este libro. El tema de hoy es titulado Repetición y Ampliación. Y antes de comenzar queremos pedir la bendición del Señor, así que hagamos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque podemos venir a ti en oración y porque también podemos estar delante de tu presencia a través de Santo Espíritu para pedirte que tú nos enseñes, nos aclares, nos des una vislumbre de la profecía. Pedimos, Señor, de que la profecía en nosotros pueda ser no solamente una información, pero también un poder de transformación, hacernos más semejantes a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que en la lección 1 del capítulo de Daniel mencionamos acerca del modelo de repetición y ampliación que se encuentran en las profecías de Daniel. Por eso, hoy vamos a tratar de analizar un poco más este principio y veremos cómo se aplica no solo en el libro de Daniel, sino también en otros pasajes bíblicos. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 28 de Isaías, los versículos 9 y 10, para ver cómo Dios nos habla es la forma de estudiar la Biblia. Nos dice: ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los recién destetados? Porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En estos 2 versículos vemos que la palabra de Dios hace una pregunta: ¿quién es el que va a entender o comprender la doctrina? ¿Quién va a enseñar conocimiento? La respuesta es que es un precepto tras precepto, un mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto quiere decir de que en general hay que comparar la Escritura con la Escritura para poder comprender claramente la verdad bíblica. Algunas verdades bíblicas son relativamente simples y se pueden captar con un solo versículo. Por ejemplo, si hablamos del tema de la creación, podemos ir al libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 16. En este versículo nos dice: porque en Él, o sea Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este versículo es muy claro: todo fue creado por Cristo, todo fue creado por Él y para Él. Es más, si vamos a otro versículo sobre la creación, tenemos el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay realmente una necesidad de necesariamente buscar otros versículos que hablen acerca de la creación, porque en un solo versículo está muy claro que Cristo y Dios creó todas las cosas. Pero aún vemos en este caso, como un ejemplo muy sencillo, de que siempre en la Biblia habrán varios versículos que confirman el mismo principio o la misma doctrina. Pero hay doctrinas un poco más difíciles, que necesitan algunos versículos para poder comprender claramente. Por ejemplo, tenemos el tema del juicio investigador. Este es un tema que no se puede basar en un solo versículo, ni tampoco en un solo texto para confirmar o presentar esta verdad.
Tristemente, sobre este tema, hay quienes han dicho que el tema del juicio investigador se basa en un solo versículo de la Biblia, que usamos Daniel 8:14 para afirmar el juicio investigador y que lo hacemos en base a este único versículo. Obviamente, quienes acusan a la iglesia adventista, quienes acusan a nuestra verdad, a nuestra doctrina, no han venido realmente con un espíritu de entender y buscar en la Biblia el sinnúmero de referencias que hay acerca del juicio investigador. Y por eso es importante que recordemos que Dios quiere que la Biblia se estudie reglón tras reglón, un precepto tras precepto, un poco aquí, un poco allá, y es así como se puede sacar una doctrina sólida, una base correcta acerca de lo que la enseñanza de Dios tiene para nosotros. Y por esta razón hay doctrinas bíblicas, enseñanzas bíblicas que deben ser estudiadas con un poco más de tiempo. De hecho, yo me opongo a la idea de alcanzar a una persona, de bautizar a una persona, sin primero estudiar detenidamente la Escritura. Y entonces, cuando la persona comprende la palabra de Dios, comprende las doctrinas bíblicas, comprende las doctrinas de la Iglesia Adventista en una forma personal y sólida, entonces puede tomar la decisión de aceptar esta doctrina y hacerse miembro de la Iglesia. El bautizar a una persona simplemente porque quiere bautizarse, pero no comprende la verdad, es un grave error. Un error que la Biblia mismo menciona como una forma incorrecta de bautizar. Tiene que haber un conocimiento de la verdad, un conocimiento de la doctrina sana, para entonces tomar la decisión de bautismo. Y por ejemplo, para mostrar este punto, usemos el caso de Felipe con el oficial de Etiopía que venía de Jerusalén en rumbo a su país. Este hombre había subido a Jerusalén porque adoraba a Dios, comprendía la palabra de Dios y estaba leyendo el libro de Isaías. Él no era un pagano, él no era un hombre que no conocía la palabra de Dios, que no había estudiado su escritura. Este hombre era un temeroso de Dios que había hecho un viaje tan grande, tan lejos, para poder adorar a Dios, para servirlo correctamente. Y en la Pascua había en su mente quedado una duda: ¿quién era ese cordero? Por esta razón, el Señor envió a Felipe para que enseñase a este etíope más de la palabra de Dios y poder mostrarle la verdad de Cristo. Por esta razón, Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre respondió: ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él. Y nos dice la palabra que él le enseñó en el camino. Esta es la forma correcta de instruir a otros acerca de la verdad. Y por eso, después de andar en el camino juntos, después de entender la verdad correctamente, cuando llegaron a un lugar donde había agua, el etíope pidió ser bautizado. Así es como Felipe bautizó a este hombre y por ende, como Dios muestra la manera correcta de enseñar la Escritura. Tenemos que entender que el Señor quiere que estudiemos la palabra de Dios y usemos el principio de repetición y ampliación. Ahora quiero compartir con ustedes unos pasajes que demuestran el principio de repetición y ampliación. Vayamos primeramente a Isaías 1:18 y leemos: Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este versículo podemos ver claramente el concepto de repetición y ampliación. El Señor nos llama aquí a venir y razonar con Él, a hablar con Él, a establecer un concepto de acercamiento con Dios para que podamos meditar en lo que el Señor nos ofrece. Nos dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, aunque nuestros pecados sean tan rojos, tan destructivos, tan sucios delante de Dios, como la nieve serán emblanquecidos, es decir, serán limpiados, serán quitados, serán borrados, porque Dios nos quiere cubrir con algo tan blanco, tan puro, tan perfecto, que es su propia justicia. Pero dice allí: aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos que en este mismo versículo hay una repetición. Dios usa otra segunda ilustración muy similar a la primera para confirmar, para repetir el concepto de lo que Dios quiere hacer con nosotros, con los pecados. Dice: aunque sean rojos como el carmesí, es decir, aunque sean tan ofensivos, tan grotescos a la vista de Dios,
vendrán a ser como blanca lana, o sea, lo opuesto, ya no rojos, ya no manchados, sino ahora puros, rectos, blancos, perdonados por Dios y puestos de su justicia, que nos declara justos, que nos declara como quienes han cumplido cabalmente la ley de Dios. Esto es la justificación por la fe. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros y nos promete que es la obra de Él, no la nuestra. Por eso este versículo es tan hermoso, porque nos habla del poder transformador de Dios. Cómo Dios puede hacerme a mí, un pecador, un hombre que está en enemistad con Dios, un hombre limpio y recto, y que me deleite en hacer su voluntad, que me deleite en vivir una vida apegada a su ley. Esto es obra de Dios. Y por eso Dios dice, a pesar de que ahora estás lleno de pecado, estás todavía manchado por él, si te acercas a mí, si razonas conmigo, yo puedo hacer en ti algo que tú no puedes hacer, y es purificar tu vida, perdonar tus pecados, limpiarte de los pecados y hacerte tan blanco como la nieve, tan blanco como la lana. ¿Con qué fin? Que camines en mis estatutos, que camines en mis leyes, que te deleites en hacer mi voluntad. Mas vayamos a otro pasaje que demuestra el principio de repetición y ampliación. Leamos en Proverbios capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos: Si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos. En este pasaje sencillo volvemos a ver el principio de repetición y ampliación. El Señor usa el concepto de algo conocido, algo que todos podemos entender, que es el deseo de alcanzar un tesoro, de encontrarse con buena fortuna, de trabajar por el dinero. En esa ansia y deseo natural del ser humano de buscar algo precioso y valioso, es lo que el Señor dice: con la misma instancia, con la misma vehemencia, con el mismo deseo, busca mi sabiduría, busca mi inteligencia, busca la prudencia. Esta es la manera de Dios de hablarnos a nosotros por medio de su palabra. Él quiere llevarnos de lo conocido a lo desconocido. Él, al repetir un principio, una verdad, nos ayuda a convencernos de la doctrina y por ende a aceptar esa promesa de Dios, porque esa promesa de Dios se debe convertir en nosotros más importante que el mismo sustento físico, más importante que lo que el cuerpo necesita. Como Jesús mismo lo dijo: no solo de pan vive el hombre, mas de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, esta repetición que hace Dios en su palabra, es para que podamos afirmarnos en ella y que podamos, si es necesario, aprender a depender, a subsistir, a vivir de la palabra de Dios. Por esto, el estudiar la profecía de Dios es algo tan hermoso y valioso, porque nos ayuda a confirmar el estudio de la palabra de Dios, nos ayuda a entenderla, a discernirla, a digerirla en nuestras vidas con el propósito de conocer más de cerca al Señor y poder crecer en el sometimiento, en el ceder mi voluntad a Dios, porque nos damos cuenta como Dios tiene todo en sus manos, como Dios tiene todo en control y no hay nada que temer si confiamos en el Señor Todopoderoso. Tristemente el tiempo no nos permite continuar con el estudio de esta mañana, pero quiero animarles, quiero incentivarles a que puedan estudiar la palabra de Dios, a recordar de que el estudiar su profecía, el poder entender que hay un principio de repetición y ampliación, nos ayudará a abrir nuestra mente, a entender más las verdades de Dios, estos misterios del Señor, y que el escuchar la palabra de Dios, el hacer caso a esta palabra profética más segura, es realmente una gran decisión para nosotros. Nos ayudará a no caer en el engaño y poder confiar plenamente en el así ha dicho Jehová. Que el Señor en esta mañana te bendiga y te guarde y que tengas un hermoso y bendecido día, es mi oración. Espero estar contigo mañana para poder continuar estudiando más aquí en Profundizar. El Señor te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.